30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que seguimos asistiendo y viendo las reacciones ante los cambios que supone la llegada al poder de Donald Trump, no ya a la primera potencia mundial, sino a la cúspide de la hegemonía mundial. Cambios que por el momento son coyunturales, son circunstancias, afectan a cuestiones concretas, muchas de ellas ya anunciadas por el ya presidente en campaña, pero eso no quiere decir que sean irrelevantes, tienen mucha importancia, sobre todo si uno es de las partes afectadas, pero de momento no están cambiando ni el statu quo, ni suponen un punto de inflexión en la forma en la que se organiza el mundo o en la que se reparten los papeles internacionales. Ejemplos de esas decisiones coyunturales se viven en Europa, con la clara advertencia, que no es ni mucho menos nueva, por parte del 47º presidente de Estados Unidos, de que hay que invertir más en defensa. Advertencia que se hace, como es lógico, a quienes son sus socios dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Y una cuestión ante la que en Davos el propio secretario general de la organización multilateral, Mark Rutte, ha pedido a los socios, a los europeos dentro de ese club, que asuman la factura de apoyar a Ucrania, y ha reconocido que el presidente de Estados Unidos, que Donald Trump, tiene razón en sus críticas ante la falta de inversión militar de Europa, y también e incluso apuesta por las tesis del republicano al señalar que, si bien es cierto que el conflicto puede ser interpretado desde un punto de vista global, al final es el primer conflicto importante con millones de muertos, si atendemos a las cifras que se están manejando, con más de 1 millón de muertos ya en suelo europeo desde 1945. Es un conflicto, como decía Rutte, en Suiza, que está mucho más cerca de Europa, de hecho está en Europa, que de Estados Unidos. Por cierto, hemos tenido, como decíamos, como avanzábamos, balance desde Ucrania, desde sus fuerzas armadas, sobre las bajas del rival. Serían más de 800.000 desde la invasión, que va a cumplir en apenas unos días 3 años. Fue, recordemos, en febrero de 2022. 800.000 bajas, dicen, entre muertos y heridos. Y sería la parte correspondiente a los rusos. Hay que entender que también han fallecido un número más que relevante de soldados de Ucrania. Esta cifra, no obstante, es bastante superior a la que publican desde el Kremlin, que lleva meses sin facilitar ningún tipo de datos sobre víctimas entre sus tropas. Sabemos que en plena guerra este tipo de balances siempre hay que cogerlos con cautela, porque al final todos manipulan las cifras según sus intereses para minar la moral del contrario o para apuntalar la de sus partidarios. En cualquier caso, seguro que son muchos cientos de miles los fallecidos en suelo europeo. Una Rusia que, por cierto, está sufriendo el desgaste, está sufriendo, aunque lo aguanta bien, y está apuntalando ahora mismo unas posiciones que cada vez son más favorables en el este de Ucrania, en vista de ese proceso de negociación hacia el que le está apretando el propio Donald Trump. No solo es partidario de una solución negociada, sino que amenaza a la propia Rusia, con la que presume llevarse bien, sobre todo con su líder, con Vladimir Putin, amenaza con nuevas sanciones si finalmente no se avinieran a presentarse en ese evento negociador que él propugna. Con estoicismo, desde el Kremlin lo que dicen es que no hay nada nuevo bajo el sol, que viven desde 2022 con amenazas de sanciones. Por otro lado, y si seguimos con las decisiones de Trump primeras, hay que recordar que uno de sus caballos de batalla, y que buena
polémica está generando en sus países fronterizos está la de precisamente los migrantes. Sabemos lo que está sucediendo en México, el nivel de emergencia que tiene su gobierno para intentar abordar esta situación, pero de momento con la situación de emergencia declarada por parte de Trump, el primer fruto que hemos visto tras esa decisión ha sido que 1.500 militares, servicios aéreos, servicios de inteligencia han sido trasladados hacia la frontera del sur de Estados Unidos. Eso es algo práctico que determine un cambio de realidad en cómo se maneja esa frontera. Es solo un gesto para que parezca que está siendo coherente con todo lo que anunció durante la campaña, pues no lo sabemos, pero en cualquier caso viene a sumarse a cambios también de actuación de cara a la policía, donde le dicen no se detengan en la persecución de inmigrantes a los que se persigue, aunque estén en escuelas, aunque estén en iglesias. Son cambios que al menos de cara a la galería son bastante polémicos, pero que siguen siendo coherentes con lo prometido en campaña y que si se ejecutan en la totalidad de sus posibilidades, desde luego van a suponer una diferencia tremenda con lo que se ha venido viviendo en Estados Unidos en las últimas décadas. Ojo, que también está sobre la mesa la posibilidad de no reconocer la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense, y esto sí que supondría un cambio de paradigma total para la primera potencia mundial, porque eso ha sido un derecho consagrado de facto para todos los estadounidenses, para todos los que han nacido en ese país desde los padres fundadores, desde la fundación del propio país. Por lo tanto, aquí sí que habría mucha polémica. Otro posicionamiento claro que no se nos puede escapar, porque en este caso también afecta directamente al conjunto de la comunidad internacional, es la postura frente a Oriente Próximo. De momento, Marco Rubio, una de sus primeras llamadas ha sido a Benjamín Netanyahu para reiterarle que el apoyo de la administración Trump es máximo. Por lo tanto, un nuevo espaldarazo para el primer ministro hebreo, que sin duda ve así como se apuntala su posición, que sabemos en lo interno es más que controvertida. Muchas cuestiones más que hablar sobre este asunto, como la relación con China, pero tenemos que hacer un alto antes de irnos con los titulares que han llegado a nuestra redacción en esta jornada y que elabora para nosotros Blanca del Tronco. Una parada y sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Afrontamos ya toda la información más candente del ámbito internacional. Primero en forma de titulares, los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Primera entrevista televisiva de Donald Trump tras jurar el cargo como presidente de Estados Unidos. Ha sido a la cadena Fox News y en ella Trump ha sugerido que su predecesor Joe Biden se enfrente a investigaciones judiciales similares a las que él afrontó en los últimos años. Trump ha asegurado además que su administración resolverá todos los problemas heredados de Biden. Bueno, fue mucho trabajo y como sabes sentí que no tendríamos que haber estado necesariamente aquí. Se podría haber hecho un montón de trabajo, podría haber sido diferente. No tendríamos inflación, no habríamos tenido el desastre de Afganistán, no tendríamos el 7 de octubre con Israel, donde murieron tantas personas, y no tendríamos una guerra en Ucrania. Y continúa en Davos, el Foro Económico Mundial, donde este jueves participa, pero por videoconferencia, Donald Trump. Foro de Davos, en el que interviene también este jueves el presidente argentino Javier Milei, y allí hablarán además la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero de Repsol, Josu Jon Imaz, la presidenta del BEI, Nadia Calviño, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Kiev cifra en más de 825.000 las bajas sufridas por el ejército ruso desde la invasión. Es una cifra muy superior a la facilitada por Moscú, que lleva meses sin facilitar datos sobre víctimas entre sus tropas. Ucrania asegura además que durante los combates han sido destruidos casi 10.000 carros de combate rusos, 20.500 vehículos blindados de transporte de tropas, más de 22.000 sistemas de artillería, casi 400 aviones y 400 helicópteros, más de 23.000 drones, 28 buques y un submarino, entre otro material bélico. En Oriente Próximo continúan las escaramuzas en Jenin, donde el ejército de Israel dice haber matado a 2 terroristas. Serían, según Tel Aviv, los responsables del ataque perpetrado recientemente en los alrededores de la localidad cisjordana de Al-Fuduk, que se saldó con la muerte de 3 israelíes, entre ellos un oficial de la policía que se encontraba fuera de servicio. Saltamos a América. Venezuela acelera la puesta en marcha de su ejército ante el temor a una eventual intervención extranjera. Todo ello tras la cuestionada investidura de Nicolás Maduro y después de que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, declarara enemigos públicos a los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe e Iván Duque. Mientras, en Estrasburgo, el Parlamento Europeo vota una nueva resolución sobre la situación en Venezuela. Ahora ahondamos en estas noticias, lo hacemos en forma de crónicas, Blanca. Primera entrevista televisiva de Donald Trump como presidente, en la que ha arremetido contra su predecesor Joe Biden. Ha sugerido que se debería enfrentar a investigaciones judiciales y ha asegurado que su administración resolverá todos los problemas heredados de su mandato. Pablo Llanone. Palabras que llegan días después de que en su primer día sentado en el despacho oval revocase 80 órdenes ejecutivas que lamenta no haber podido fulminar antes. Así podría haber evitado todos los problemas que la extrema radical dice ha provocado. Fue mucho trabajo y, como sabes, sentí que no deberíamos haber estado aquí. Necesariamente se podría haber hecho antes, se podría haber hecho mucho trabajo y se habría acabado. No habríamos tenido inflación, no habríamos tenido el desastre de Afganistán, no habríamos tenido el 7 de octubre con Israel si hubiera y tampoco habría muerto tanta gente y no habría habido una guerra en Ucrania. Trump encauza sus lamentos sobre la agenda exterior de Biden con su plan de inmigración, que ha sido precisamente donde más órdenes ejecutivas ha revocado. También porque era el tema donde más órdenes ejecutivas Biden había emitido. Miles de personas que han matado a más de un ser humano están caminando por ahí. Han salido de cárceles de otros países. Y ya sabes, la gente ha vaciado sus cárceles. Si yo fuera presidente o primer ministro o algo así de otro país, vaciaría mis cárceles directamente en Estados Unidos. ¿Por qué no? Muchos de ellos lo han hecho. Si nos fijamos en Venezuela, su tasa de criminalidad ha bajado ahora un 78% porque trasladaron a sus pandillas callejeras a Estados Unidos. Y eso lo estamos viendo en Colorado, Los Ángeles y otros lugares. Y nos vamos a encargar de ello. Prosiguiendo con su retórica anti-Biden, ha insistido en que los fuegos de California han sido provocados por la mala gestión del agua que, a su juicio, se desvían al Pacífico. Lo que pasó en Los Ángeles es como si hubiera explotado un arma nuclear. Lo que pasó en Los Ángeles ha durado 4 o 5 días. Nadie se ha opuesto a ello porque no tenían agua. Sus departamentos de bomberos no cuentan con los fondos necesarios y los bomberos han sido muy valientes. Estaban luchando sin agua, es decir, abren una boca de incendios y no sale agua. Y los incendios avanzan a 30 o 40 millas por hora.
El presidente también ha adelantado que mejorará la gestión que los demócratas han hecho de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la FEMA, que según él habrían evitado todos los estragos de tornados como el acaecido en Carolina del Norte hace 5 meses si Donald Trump, si él hubiese estado al mando. Con todo, el presidente tiene una larga lista de acusaciones contra Joe Biden, quien dice irónicamente ha indultado a todo el mundo menos a sí mismo. Finalmente, el presidente ha avanzado que uno de los temas que tratará con Xi Jinping, el presidente de China, en su próxima reunión será la compra de TikTok, ya que así, dice, evitará que los comunistas chinos sigan espiando a los jóvenes estadounidenses, que por cierto han sido un insumo para su victoria electoral. Por cierto, que el presidente estadounidense regresa este jueves a Davos, aunque lo hará de manera virtual. Se dirigirá a una audiencia internacional por primera vez desde su regreso a la Casa Blanca, con un discurso y una sesión de preguntas y respuestas en este Foro Económico Mundial. Gemma González. La presencia de Trump en Davos se produce pocos días después de iniciar su segundo mandato presidencial y después de firmar medidas controvertidas como la imposición de aranceles a México y Canadá, la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y su afirmación sobre una posible reclamación del Canal de Panamá. Trump aprovechará su intervención en el Foro de Davos para defender su visión económica basada en la renegociación de los acuerdos comerciales, la desregularización industrial y la reducción de impuestos. Visión económica de Trump con defensores, pero también con detractores. Desde China advierten al recién designado presidente de Estados Unidos que no hay ganadores en una guerra comercial, mientras que desde Europa, tanto von der Leyen como el canciller alemán Olaf Scholz han prometido defender el libre comercio. Y entre los defensores, el presidente argentino Javier Milei, quien, deseoso de seguir el camino marcado por Trump, se plantea sacar a Argentina de los acuerdos de París, de la OMS y del Mercosur. El presidente argentino ha sido precisamente uno de los invitados estrella este jueves en Davos. Haya advertido de la subversión cultural y ha destacado a Argentina como ejemplo, ha dicho, a nivel mundial. No me siento tan solo porque el mundo ha abrazado a la Argentina. Argentina se ha convertido en ejemplo mundial de responsabilidad fiscal, de compromiso con nuestras obligaciones, de cómo terminar con el problema de la inflación y también de una nueva forma de hacer política, que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara y confiar en que la gente entenderá. Milei además ha destacado a sus compañeros en la pelea, dicho, por las ideas de la libertad, entre ellos Giorgia Meloni o el recién designado presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad. El cuarto día de este evento anual que se celebra en la ciudad de suiza de Davos contará además con la intervención, entre otros, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien ha reconocido que necesita que Estados Unidos siga implicado en el apoyo a Ucrania. Rutte ha alertado además de que la Alianza Atlántica no podrá defenderse de manera colectiva en 4 o 5 años si sus Estados miembros no elevan el gasto militar por encima del 2% de su PIB, como pide Estados Unidos. Si Washington decide mantener su apoyo, nosotros en Europa tendremos que pagar más. Es lógico, Trump tiene razón, Ucrania está más cerca de Europa, ahí también tiene razón, pero este es un conflicto geopolítico, así que no estoy seguro de que Estados Unidos quiera terminar con una situación buena y fuerte. Mark Rutte ha asegurado además que hay que cambiar la trayectoria de la guerra en Ucrania. Esto no va en la dirección correcta, debería moverse hacia el este y se mueve hacia el oeste muy lentamente. Los rusos realmente están pagando un alto precio. Sabemos que decenas de miles, potencialmente cientos de miles de rusos han muerto, muchos más han resultado gravemente heridos, por lo que Rusia está pagando un alto precio. La economía está empeorando, pero el frente sigue avanzando en la dirección equivocada. Tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar la trayectoria. El secretario general de la OTAN se ha congratulado además por las sanciones contra Rusia anunciadas por Donald Trump y pide a Bruselas que también las incremente.
Bueno, estoy muy contento con la decisión de Trump de imponer más sanciones a Rusia. Sabemos que a la economía rusa le está yendo terriblemente mal y las sanciones ayudarán. Espero que los europeos también intensifiquen ahora sus sanciones. Estamos haciendo mucho por el lado europeo, pero podríamos hacer aún más, trabajar en conjunto para asfixiar la economía rusa. Sabemos que ya está gastando el 13% de su presupuesto en defensa y ahora está teniendo enormes problemas económicos. Sobre el terreno en Ucrania, los rusos anuncian la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk. En concreto, se han hecho con el control de Solinoe, Donetsk, junto a Lugansk, Zaporilla y Gerson, todas ellas parcialmente ocupadas en el marco de la invasión o fueron anexionadas en octubre de 2022 por Rusia, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea por parte de Moscú. Y en una de sus primeras comunicaciones como presidente, Donald Trump ha tenido una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, ministro de Exteriores del país, Mohammed bin Salman. En ella, el heredero le ha felicitado por su cargo y ha prometido invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos, reflejo de su objetivo de diversificar la economía saudí. Pablo. La petromonarquía de la península arábiga ha indicado en esta llamada la capacidad de la administración de Donald Trump para crear una prosperidad económica sin precedentes, una oportunidad que bin Salman no dejará escapar para hacer realidad su Plan Visión 2030, un proyecto económico que plantea la diversificación de Riad para reducir su dependencia del petróleo. En los últimos años, sus inversiones han tocado el suelo latinoamericano, donde las exportaciones sauditas han crecido 38% respecto a 2019. Llegando en 2023 a los 4.500 millones de dólares. Este enfoque podría obedecer al interés por acceder a materias primas estratégicas que posee LATAM, tales como el litio, níquel y cobre, especialmente valiosos para la emergente industria de coches eléctricos en Arabia Saudí, que en 2023 veía su nacimiento con la empresa CIR. Otros ejemplos que muestran sus pulsiones económicas son su toma de un 10% del accionariado de Telefónica y la inversión multimillonaria en productos culturales de Hollywood. Ahora, una puerta que se abre para seguir aumentando sus inversiones es la presidencia de Trump. Las simpatías que se guardan el magnate y bin Salman a través de llamadas telefónicas se remontan a antes de que Trump fuese presidente, cuando el magnate hablaba de los árabes como unos socios muy lucrativos para sus empresas. La expresión más reciente de sus cercanías pudo vislumbrarse en el polémico caso del asesinato del residente estadounidense y periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Se trataba de un disidente del país arábigo que en el año 2018 fue asfixiado y descuartizado por agentes del gobierno saudí que obedecían órdenes de bin Salman. El polémico caso, que recibió el escrutinio de la ONU y Amnistía Internacional, no recibió, sin embargo, mucho interés por parte de Donald Trump. Él lo niega con vehemencia. Su padre, el rey, también lo niega con vehemencia. La CIA no dice que lo hayan hecho. Señalan ciertas cosas y al señalarlas se puede concluir que tal vez sí lo hizo o tal vez no. Pero no, esa fue otra parte de la información falsa. Semanas después, la CIA aseguraba que bin Salman no solo era conocedor de lo que iba a suceder, sino que era el que había dado las órdenes a los agentes para llevar a cabo el brutal asesinato. Trump, en cambio, no se retractó y en su lugar dijo que la alianza con Arabia Saudí no se vería mermada para no afectar a la seguridad de Israel. Siguiendo esta línea, ahora, tras lograr el alto el fuego entre Hamás y Tel Aviv, el siguiente paso para Trump sería normalizar las relaciones entre sus dos aliados en Oriente Medio y seguir contrarrestando la influencia de Irán en la región. Un objetivo, por cierto, alineado con los intereses de bin Salman, quien se autodetermina líder de los árabes y actualmente tiene declarada la guerra al grupo rebelde de los hutíes, un proxy de Teherán. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Enfocan los diferentes rotativos internacionales, esa actualidad más relevante de todo el ámbito global. Lo hacemos con Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos en Estados Unidos con The Wall Street Journal, quien nos habla de que China presiona a los países vecinos para que controlen las estafas cibernéticas que están inundando el sudeste asiático.
Las autoridades de Pekín están aumentando la presión sobre sus vecinos para que controlen las estafas tras el secuestro de un joven actor chino que dice haber sido traficado a un enclave criminal en Myanmar. Algunas partes de Myanmar, devastada por la guerra, y otros países del sudeste asiático se han convertido en refugios para numerosos grupos de timadores, donde cientos de miles de personas se ven obligadas, dice el medio estadounidense, a estafar miles de millones de dólares a víctimas en Estados Unidos, China y otros lugares. Nos acercamos al lugar del suceso, donde se ha creado un tejemaneje de noticias bastante sesgadas según el país y el medio en cuestión. Empezamos con The South China Morning Post, que nos informa de que ese actor chino que mencionaba Pablo, rescatado, ha denunciado la situación inhumana que miles de personas viven en Myanmar. Poco después de aterrizar en Bangkok, él y algunos amigos fueron trasladados a un complejo en lo profundo de las montañas del estado de Kayin, en Myanmar, justo al otro lado de la frontera con Tailandia. En estos sitios, asegura el actor, miles de personas son explotadas para llevar a cabo trabajos forzosos. Entre tanto, The Times of India destaca que la mayoría de estos estafadores son de origen extranjero. Precisamente la junta militar que domina el país ha sido la encargada de deportar a más de 55.000 forasteros a China y tratar de acabar así con las estafas. Esta información de The Times of India obedece a las declaraciones de la junta militar de Myanmar y por ello responde The Radewedi, un medio tailandés fundado por birmanos que son críticos contra ese régimen militar. Este medio opositor al régimen critica que la Junta de Myanmar culpa a Tailandia y a las organizaciones armadas étnicas, grupos armados formados por diversas etnias en Myanmar. El régimen ha afirmado en un extenso comunicado que los centros de estafa a lo largo de la frontera funcionan con electricidad e internet suministrados por un país vecino, refiriéndose posiblemente a Tailandia. Este comunicado, dice el medio crítico con el régimen, obedece a las presiones de China por buscar a un culpable. Por lo pronto se ha pedido la cooperación con países vecinos como India, Bangladesh, Laos y Tailandia para establecer canales de comunicación e intercambio de información con el fin de combatir el crimen transnacional. Nos vamos hasta Oriente Próximo, pero para hacernos eco de lo que sucede en América, porque Al Jazeera nos informa de que el desplazamiento de personas en Haití supera ya el 1.000.000. El medio catarí destaca que los niños representan más de la mitad de la población desplazada de Haití, que se ha triplicado en medio de una incesante violencia de pandillas. La semana pasada, la ONU ha dicho que la violencia de las pandillas fue responsable de la muerte de más de 5.600 personas en 2024 y de miles más heridas o secuestradas. Actualmente, Estados Unidos y otras naciones del Caribe piden al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que autorice una operación de mantenimiento de la paz a gran escala, pero Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, se han opuesto a la medida, insistiendo en que los esfuerzos para detener la violencia de las pandillas deberían centrarse en fortalecer a la policía haitiana. The New York Times contrasta con ironía que mientras en el foro de Davos se acerca un drama político, el calentamiento global acecha. El medio estadounidense se refiere así a la esperada intervención de Donald Trump en el foro económico que se celebra en Suiza. La promesa del nuevo presidente estadounidense de expandir los combustibles fósiles, que entra en conflicto con las ambiciones globales de combatir el cambio climático, será posiblemente un tema clave en su intervención. The Times of Israel nos cuenta que los hutíes liberan a la tripulación de un barco vinculado a Tel Aviv. Esto sucede, dice el medio, un año después de apoderarse del mismo frente a las costas de Yemen. El barco fue capturado el 19 de noviembre de 2023 por los hutíes, respaldados por Irán, y dijeron que actuaban en solidaridad con la gente de la Franja de Gaza. La tripulación de 25 personas de diversas nacionalidades ha sido entregada a Omán tras el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes acordado entre Israel y Hamás en Gaza. Al Jazeera prosigue informando de este suceso. Destaca que el líder de los hutíes, Abdel Malik al-Houthi, ha amenazado a Israel con que si no se cumple el alto el fuego va a recrudecer los ataques contra buques hebreos. Con esta amenaza sobre la mesa, prosigue Al Jazeera, se suma más presión para el mantenimiento del alto el fuego. Mientras el enviado especial de las Naciones Unidas a Yemen, Hans Grundberg, dijo que la medida era un paso en la dirección correcta. Este es un paso en la dirección correcta, dice, e instó a los hutíes a que continúen con estos pasos positivos en todos los frentes, incluido el fin de todos los ataques marítimos. Vamos con Europa, con cómo ve Estados Unidos un suceso importante en Europa, el asesinato de un niño alemán a manos de un hombre afgano en Baviera. Nos cuenta The Wall Street Journal y lo hace con un foco muy político. Dice que ese apuñalamiento ha vuelto a poner los focos en la inmigración de cara a esas inminentes, el próximo 23 de febrero, elecciones federales alemanas.
A un mes de las elecciones, el asunto de la inmigración cobra cada vez más fuerza. El debilitado canciller Olaf Scholz ha prometido acabar con la tolerancia injustificada tras el ataque, pero este suceso puede beneficiar más a la ultraderecha, que sigue ganando apoyos desde que Olaf Scholz perdiese la moción de confianza en diciembre. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinen la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. El gran rival de Estados Unidos, no solo por cifras económicas, no solo por poderío militar, aunque esté aún lejos en este campo, sino porque el propio presidente de Estados Unidos lo reconoce, igual que su Departamento de Seguridad Nacional desde hace tiempo, es China, una segunda economía mundial y, como decimos, prácticamente también empatado casi como país más poblado, con una historia larga como dominador de grandes territorios. Pues es ahora mismo ese foco en el que se mira el presidente del país hegemónico en el mundo. Pero nosotros hemos querido darle la vuelta y pensar al revés. No verlo desde el punto de vista de Estados Unidos, sino desde el de China. ¿Qué preocupa a China? ¿Qué aspiraciones geopolíticas tiene? ¿Cómo va a afrontar la llegada de Donald Trump al poder? Y por eso hablamos los próximos minutos con Gracia Abad Quintanal, que es profesora de Relaciones Internacionales y vicedecana de Investigación de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Gracia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles serían las principales prioridades geopolíticas de China en este momento y cómo les afecta la llegada de un personaje tan controvertido como Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Bueno, es una pregunta tan amplia, ¿no? Y sería casi imposible abordarla en unos minutos. Yendo a la primera parte, las prioridades geopolíticas de China no han cambiado de una semana aquí. La estabilidad, en cierto modo, en la zona de Asia-Pacífico, en su región, por decirlo de alguna manera, o en la que ellos perciben claramente como su región, y por tanto, la capacidad, ¿no?, para mantener al menos el statu quo, y en caso de que cambie mínimamente, que sea siempre en su favor. Y en cuanto a lo que supone la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, bueno, ellos anticipan en principio que la posibilidad de conflicto, de incremento de la tensión sea algo mayor, pero tampoco ha sido sencilla el entendimiento en los últimos tiempos con la administración Biden. No hay que negarlo. Y por otra parte, a pesar de la tensión que también se anticipaba durante la campaña electoral que precedió a la primera administración Trump, luego las cosas no fueron tan difíciles para China. Así es. No obstante, desde China llegan recurrentemente críticas contra iniciativas como Quad o como AUKUS
o como lo que ellos denominan un intento, en este caso es opinativo, desde Pekín, de crear una OTAN del Pacífico, ¿no? Se sienten, en cierto modo, hostigados en su zona cercana. Gracia. A ver, esto es absolutamente cierto, pero tampoco es nuevo. Es decir, es verdad que China hace ya muchos años que tiene la percepción de que hay en marcha un nuevo esfuerzo de contención por parte de Estados Unidos, esta vez dirigido a ella, no a diferencia de lo que fue la contención de la Unión Soviética en su momento, y que efectivamente en el marco de ese esfuerzo, las alianzas que Estados Unidos establece, bien bilaterales, bien con marcos más amplios como el Quad o el AUKUS, con otros estados, formarían parte, ¿no?, de ese esfuerzo de contención que claro, lógicamente no le gusta nada. Sabemos que uno de los puntos más calientes en su zona cercana es el mar de China meridional y oriental. Sabemos que todo esto está en una visión más amplia relacionado no con cuestiones concretas, sino con su deseo de reintegrar la isla de Formosa de forma efectiva a su soberanía, porque todo el mundo le reconoce la soberanía en las instituciones internacionales, pero sus contrarios, ninguno quiere que cambie el statu quo actual. Es una situación paradójica, ¿no? Por ahí puede venir los mayores riesgos de estabilidad regional, Gracia. Sí, regional y casi global, porque efectivamente ahí en esos dos puntos efectivamente que menciona está precisamente, ¿no?, la base de esa competición, la base al menos militar y territorial de esa competición de la que hablamos entre Estados Unidos y China. Efectivamente hay una competición por el mar del sur de China, hay una competición por Taiwán, más allá de la reclamación de soberanía, ¿no?, hay que interpretar en el sentido de un buen posicionamiento en ambas zonas supone un control de esa orilla del Pacífico. Si se controla esa orilla del Pacífico, es capaz de proyectar fuerzas de forma que se cierra el paso a una presencia, en este caso estadounidense, ¿no?, desde el otro lado, más allá de precisamente esa segunda cadena de islas. Ese esfuerzo de negar el acceso a Estados Unidos más allá de esa zona es visible, ¿no? Es visible que ha sido lo que ha movido a China ya hace más de una década. Ya hace tiempo que está en ese esfuerzo y efectivamente, es decir, en la medida que esa tensión hay una tensión clara, ¿no?, entre el esfuerzo chino por frenar a Estados Unidos en esa zona y el esfuerzo de Estados Unidos por ser capaz de penetrar. Claro, a la inversa. No, perdona, sí, que pensé que habías acabado. Sigue. No, iba a decir que efectivamente los conflictos más localizados en el mar del sur de China o en relación con Taiwán, es verdad que obedecen a cuestiones concretas, pero al mismo tiempo hay que entenderlos como parte de esa competición más amplia. Claro, no, lo que te iba a preguntar es, mirándolo desde el lado de Estados Unidos, da la sensación de que ese arco que dibujan sus múltiples soldados y bases en Japón, la isla de Guam, con la base propia suya, estadounidense, y Taiwán, genera un arco de contención clarísimo para que China no se proyecte más allá, ¿no? Desde luego, pero está por ver que le permita, ¿no?, ser él, Estados Unidos, el que penetre en esa zona. Claro. Quería también abordar otras preocupaciones hacia el exterior de China, porque sabemos que apuesta en muchos casos, a diferencia de otras potencias y en otras épocas, por la geoeconomía en África, en América, en Iberoamérica, en Sudamérica. Apuesta más por tener influencia económica, por influencia de infraestructuras, por dar préstamos y si no me los pagas me quedo con la infraestructura y tengo presencia y me garantizo alimentos o me garantizo... Esto es un tipo de influencia internacional distinto al que se había visto tradicionalmente, pero que también es muy poderoso.
Desde luego, desde Deng Xiaoping, China apuesta por el desarrollo de una estrategia, lo que ellos llaman el desarrollo de una estrategia de poder nacional comprensivo. Ellos lo que plantean básicamente es que hay que cultivar todas las esferas del poder posibles, más allá de tener el atractivo, el soft power que se pueda, ¿no? Pues efectivamente apostar no solo por el poder militar, por el poder político, sino también por el poder económico. Y no cabe duda de que lo han hecho, de manera eficaz. Muchos de los estados de América Latina, Centroamérica en particular, han ido cambiando sus reconocimientos, ¿no?, de la República de China, de Taiwán a la República Popular China, precisamente de la mano de una diplomacia económica muy activa. Efectivamente, en África las inversiones han sido masivas. Todos recordamos todavía la llamada diplomacia de las mascarillas. Y por qué no decirlo, es el primer importador y reexportador tras su refino de minerales estratégicos, de tierras raras, por mencionar solo algunos de los elementos, ¿no?, de ese esfuerzo que desde luego da buenos resultados. Sabemos que en principio, y a tenor de las escenas informales que han protagonizado en los últimos años y de los éxitos de las reuniones de los BRICS, la relación entre China y Rusia en principio es positiva ahora mismo, pero es una alianza pragmática, condicionada por la realidad que asumen las dos. ¿Existen tensiones latentes? A ver, efectivamente es una alianza pragmática, no cabe duda. Es una alianza en la que, a diferencia de lo que pudo haber sido, ¿no?, en algún momento del pasado, el socio fuerte, ¿no?, o el hermano mayor, por decirlo así, es la República Popular China. Y es una alianza que, probablemente está destinada desde la visión china, ¿no?, que es justo con lo que estamos jugando en esta conversación. Está destinada precisamente a, servirse, ¿no?, de esa asociación con Rusia el tiempo que le sea necesario y luego dejarla por el camino. Con otros vecinos, mirando ya al sur desde China, tiene una relación curiosa, tiene litigios en marcha, fronterizos en el Himalaya, con India, se apoya en Pakistán, siempre lo ha hecho, utiliza a Pakistán como salida hacia el Índico en su iniciativa de la Franja y la Ruta. Pero al final es una zona especialmente caliente, con 3 potencias nucleares, los 3 países lo son, y con mucho conflicto ahí. ¿Ahí podemos ver escalar hacia alguna parte o hay un statu quo de, pues somos los dos muy poderosos, en este caso me refiero a China y a India, y mejor nos llevamos lo más pacíficamente posible? A ver, una de las características que siempre ha tenido la República Popular China es la de la cautela. Cultivan bien, ¿no?, los principios de Sun Tzu, de tratar de ganar todas las guerras sin llegar verdaderamente a un enfrentamiento. En ese sentido, el momento actual les aconseja incluso más hacerlo de esa manera. Las relaciones entre China y la India se pudo ver, por ejemplo, en la última cumbre de los BRICS que mencionabas. Son razonablemente, no voy a decir que amistosas, pero cordiales en este momento, a pesar efectivamente de existir incluso disputas territoriales, disputas fronterizas. Pero es verdad que en el contexto de la confrontación con Estados Unidos, e incluso en la zona del Pacífico con Japón o con Corea, o con Australia, con otros estados más próximos a Occidente, quizá no parece oportuno, ¿no?, alentar, ¿no?, también esas tensiones con India, que tiene un papel más tibio, tiene siempre un papel más tibio. Las relaciones con China e India, además, entre China e India mejoraron mucho, además, después del fin de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría y sobre todo en los años en que China y la Unión Soviética no estaban realmente alineadas. Ahí sí que India, que además
tenía, como ya hemos comentado, sus propios enfrentamientos con China, pues miraba más hacia Moscú. Posteriormente las relaciones han sido más fluidas, aunque con las disputas de las que ya hemos hablado. Un apunte que me interesa tocar también, Gracia, es el de la tecnologías avanzadas, la inteligencia artificial, el 5G en la geopolítica de China, incluso la militarización del espacio, capacidades cibernéticas como parte de sus estrategias. En todo esto, una China que en los años 50 del siglo XX estaba en un estado absolutamente arruinado, una economía completamente agrícola, desfasada tecnológicamente, que luego tuvo las grandes hambrunas de Mao, ha dado un salto brutal y supongo que es actor prioritario en estos campos. Sin lugar a duda, sí. Además no lo podemos separar, por ejemplo, de sus desarrollos militares, ¿no? En los últimos tiempos, evidentemente. Es una cuestión de la que, por ejemplo, Estados Unidos es muy consciente. Ayer mismo lo decía, y efectivamente, incluso yendo en concreto al año 2024, el salto tecnológico y en materia espacial en concreto ha sido tremendo. Ha tomado nuevas muestras de la cara más alejada de la Luna, por dar algún dato. Ha lanzado muchos más satélites que en los años anteriores, muchos de ellos efectivamente orientados a las comunicaciones de banda ancha y demás, con la intención además de no depender nunca de estas tecnologías para proveedores externos. Si había alguna duda, ¿no? Todo lo que ocurrió con Starlink ha ocurrido con Starlink en la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto lo delicado que es depender de tecnologías de este tipo. Este sería un elemento más, ¿no? De esa estrategia precisamente de poder comprensivo, ¿no? De poder nacional en todos los ámbitos de la que estaba hablando antes. Permíteme que te haga una pregunta que sé que no puedes responder realmente, pero quiero tu opinión, que es ¿cómo crees que va a ser la relación entre Xi Jinping y Donald Trump? ¿Van a ser muy hostiles? ¿Van a tener esa capacidad de unirse? De unirse me refiero de sentarse a negociar, porque sabemos que Trump es un negociador, es un hombre de negocios, es un bilateralista. Entonces, ¿qué crees que va a ser? ¿Muy hostil o va a haber un ten con ten? Supongo que tengo la misma tendencia, ¿no?, que la mayoría de los analistas y de los autores hoy, que es inevitablemente mirar a la primera administración Trump para saber lo que va a ocurrir en la segunda. Algo que probablemente es erróneo porque no tendría por qué replicarse el modelo. Pero en todo caso, asumiendo ese riesgo, de hecho, fueron capaces, ¿no?, de entenderse mejor de lo que anticipábamos en la primera administración Trump. De lo que no estoy tan convencida es de que el ganador, ¿no?, de ese mayor entendimiento fuera Estados Unidos. Más bien creo que el ganador en la partida fue la República Popular China. Con la suspensión del acuerdo transpacífico y demás, eso perjudicó claramente, ¿no?, los intereses occidentales y en general los intereses de Estados Unidos. Pero en todo caso, para no desviarme de la pregunta, sí creo que serán capaces de desarrollar conversaciones y que tratarán de evitar que la tensión se dispare más todavía. Gracia Abad Quintanal, profesora de Relaciones Internacionales, vicedecana de Investigación de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Como siempre, un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un hombre tan controvertido como Donald Trump, que promete tantas cosas cuando está en campaña y que empieza su segunda presidencia con una multitud de órdenes ejecutivas que muchas de ellas van en línea de cumplir con esas promesas, está en ese contexto asumiendo decisiones sobre cuestiones concretas, coyunturales. Pero no podemos sustraernos a una pregunta. ¿Esto va a suponer cambios realmente en la gobernanza global?
¿Va a cambiar el carácter de este presidente de Estados Unidos la realidad del statu quo mundial? Se lo vamos a preguntar a Amin Lejarza de Bilbao, que es analista internacional. Amin, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rafa. Un placer. Amin, ¿crees que esa llegada, como digo, de Trump a la presidencia va a suponer un cambio de época en la geopolítica mundial? Si es así, ¿por qué? Bueno, personalmente te diría que no es que vaya a suponer un cambio de época, sino que ese cambio de época venía ya precedido, ¿no? Venía ya dado sobre todo por China, sobre todo por ese mundo multipolar. Donald Trump lo que viene es a decir que ellos quieren seguir participando en el juego en el cual se les veía fuera de agenda y se les veía como ese actor que estaba en decadencia y que, si se da cuenta el oyente, ahora mismo la agenda o la narrativa o la marca Estados Unidos ha cambiado radicalmente. Está empezando a cambiar la tendencia de Estados Unidos superpotencia actual en decadencia como a Estados Unidos superpotencia que no está en su mejor momento, pero que pone en aras de todo el panorama internacional una agenda fuerte y otra vez con ideas claras, mejores, peores, o que nos afecten más o menos, por ejemplo, a los europeos. Uh-huh. Sabemos, no obstante, Amin, que Donald Trump se ha mostrado tradicionalmente escéptico hacia el multilateralismo, incluso sus primeras órdenes lo demuestran. ¿Qué va a suponer para esos equilibrios geopolíticos de los que estamos hablando esa apuesta que yo creo que hace hacia la bilateralidad o hacia los minilateralismos? Bueno, Estados Unidos evidentemente se ha dado cuenta de que se siente más cómodo en modelos bilaterales. Evidentemente, voy a ir, creo que ya adelantándome alguna pregunta que me puedas hacer. Panamá. Panamá es un claro ejemplo de cómo el bilateralismo es mucho más conveniente. Es decir, Estados Unidos, o concretamente Donald Trump, el actual presidente, decía que había unos aranceles mayores para Estados Unidos, que los militares chinos controlaban el canal de Panamá. Con todos los respetos para el actual presidente de los Estados Unidos, eso no es cierto. La cuestión reside en que Estados Unidos no ha sabido renegociar sus posiciones ventajosas que controlaba cuando el canal de Panamá, por ejemplo, no tenía una gran presencia china a través de empresas que controlan puertos tanto en la costa pacífica como en el mar del Caribe del país, o Estados Unidos no ha sabido renegociar, tener una situación de mayor influencia dentro del propio país panameño, y se ha encontrado también con que China viene, negocia y renegocia mejores condiciones de cara a los intereses chinos. Y a Estados Unidos lo que le cabrea no es tanto este punto de nos están afectando solo a nosotros. No. Los aranceles de pagos la subida de pagos en el canal de Panamá ha subido para todos los países del mundo. La cuestión está en que Estados Unidos no tiene una posición ventajosa, y ahí está el punto clave de esta nueva era de Donald Trump enfrente o como se coloca él enfrente a ese multilateralismo, yéndose de acuerdos como los de París o de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Claro, esto a mí tiene que generar, o lo más lógico es esperar que genere en el resto, en los que están fuera y pertenecen a esa comunidad internacional, pero no son Estados Unidos, algún tipo de reacción. Por ejemplo, si miramos desde la Unión Europea, que evidentemente es un objetivo, al menos en lo comercial, las tarifas famosas, los aranceles por parte de Donald Trump, pues estamos viendo cómo no somos socio prioritario en ese aspecto. Tenemos que buscarnos las habichuelas por otro lado. ¿Qué va a hacer este tipo de bloques como el nuestro ante esa fragmentación del sistema multilateral y ante un Estados Unidos que no quiere aglutinar a su alrededor a nadie, que quiere defender sus intereses cara a cara en una mesa de negociaciones? ¿Cómo podría gestionar la Unión Europea esto? Bueno, yo creo que la Unión Europea, por donde tenemos que empezar desde Europa, es claramente por no dejar que empresas como Volkswagen se deslocalicen en Estados Unidos por mejores condiciones y perdamos, ¿no?, de algún modo, empresas insignia
de toda la historia reciente y pasada de la Unión. Cuidado, eso no significa que la vendamos a China, ¿no? O sea, al final lo que tenemos es que hacer valer nuestros productos. Y Europa últimamente, y lo leía hace poco, un excelente artículo del ex alto representante, de Josep Borrell, donde él hablaba de todo el tema de TikTok, etcétera, etcétera, pero no volvía, mejor dicho, a hablar en su línea de regulación, ¿no? Y parece que en Europa nos encallamos en hablar constantemente de regulación y no estamos entendiendo que vivimos en un multilateralismo de ejecución de políticas concretas. Ese está siendo el fallo de Europa a la hora de esta nueva era de Donald Trump, donde sabe que es su último mandato y que va a ir a por todas a posicionar a Estados Unidos en el mejor lugar posible, ¿no? En esta época dorada que él dice que llega gracias a él. Entonces, ahora mismo lo que tiene que hacer Europa claramente es aprender a valorizar o en términos de marketing, a poner su marca, la marca Europa, una vez digámoslo de algún modo, en garantías de que se tiene que venir también aquí a traer inversión y cuál es nuestro modelo. Y yo creo que eso es lo que aún no tenemos claro, cuál es el modelo Unión Europea para que el resto del mundo venga aquí, como ha venido históricamente, a por un mejor futuro. Ya sabes, a mí ese dicho, Estados Unidos innova, China copia y produce y Europa regula. Efectivamente. Y ese es el modelo que hay que cambiar. Claro. Hablando de Europa o de tierras europeas, mejor dicho, la relación con Rusia es otro de los aspectos sobre los que más llama la atención, cómo está reaccionando Trump, porque él siempre ha dicho que se lleva muy bien con Putin. La recepción desde el Kremlin de sus palabras, hablando de sentarse a negociar, fue buena, pero también eso lo salpica, lo adereza, recientemente lo ha dicho, con amenazas de nuevas sanciones si no le hacen caso, ¿no? Al final es una diplomacia, una actividad exterior muy, no sé si podemos decir coercitiva casi. Sí, por supuesto. Es decir, la forma o la nueva forma de entender Trump cómo hacer el Make America Great Again pasa por la coerción al resto de países. O sea, volvemos a un sistema estadounidense que creíamos haber olvidado o que creíamos, independientemente de si fuesen republicanos o demócratas quienes gobernasen, ya esa forma tan coercitiva de interlocutar con otros países se había olvidado. Pero igualmente se entienden, porque ambos lo que buscan es un modelo de soberanía propia, individualista, y al final acabarán llegando a acuerdos. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Dato muy importante en todo lo que veamos a partir de ahora de Donald Trump y cuando escuchemos también a Vladimir Putin. El lenguaje nos dice muchas cuestiones. ¿Y qué quiero decir con esto? Simple y llanamente, utilizan lenguajes similares, se, digamos, autoconvencen de cuando quieren atacar territorios o simplemente hacer el marketing de entrar militarmente en un territorio. Vuelvo a indicar Panamá o indico Ucrania, como actualmente está sufriendo la invasión rusa. Se justifican, por ejemplo, en aras de una defensa nacional, de entrar militarmente a un territorio. Es decir, se entienden más de lo que parecen. Veremos, por ejemplo, en el caso ahora de Donald Trump, hasta qué punto es ese marketing, ¿no?, de esa doctrina Trump, pero camuflada en doctrina Monroe, pero bueno, iremos viendo cuándo llega esa bilateralidad en aras del detrimento de la multipolaridad. Amén, nos quedan 30 segundos, pero por volver al principio de tus palabras, de esa transición de un mundo monopolar hacia otro multipolar, en el que coincide la llegada de un heterodoxo, al menos en sus formas, como es Donald Trump, ¿qué va a suponer esa presidencia, ese liderazgo al frente de la primera potencia mundial? ¿Se va a consolidar esa nueva multipolaridad hacia la que vamos? ¿Va a seguir siendo hegemónico Estados Unidos? Es una apuesta, nada más, pero 30 segundos. Nada, simplemente creo que se va a consolidar la multipolaridad y es el gran o la última gran ocasión de la Unión Europea, por tirarlo por casa, de ser autónomamente estratégicos, no solo en el papel, sino también en los actos. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Amín Lejarza de Bilbao, analista internacional, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Igualmente. Hasta luego. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía.
No hay tiempo para más. Sean felices, pasen una buena tarde y mañana más. Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo a Castilla y León. En Salamanca, Paseo del Rector Esperavé número 6. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.